Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Acabando. ¿Qué novedades cuentas, Jesús? Nada, profe. Nada. Está bien. Ahora vamos con la literatura. La clase pasada estuvimos viendo las corrientes literarias y sus características. Alcanzamos a ver lo que era la literatura griega y latina, lo que era la literatura medieval, la literatura renacentista, la literatura barroca y el neoclasicismo. Ahora vamos a empezar a ver lo que es el romanticismo, la corriente literaria romanticismo. La época fue en el siglo XIX. Las características: ¿alguien del salón se apellida Hernández? Orlando, profesor. Orlando, ¿va? Ok. Está bien. En las corrientes, bueno, dentro de las características, el sentimiento prevalece sobre la razón. La fantasía se considera como principal fuente creativa. Interés por lo exótico, la aspiración por la originalidad y el florecimiento de la novela. Y el contexto viene siendo la sociedad cambiante, apasionada y revolucionaria, nacionalismo, la democracia, el industrialismo y protesta social, los avances en comunicación y medicina. Esperen un segundo. Y exploración de nuevas fuentes de poder. ¿Cuáles son los autores representativos? Los hermanos Schlegel, Augusto y Friedrich Schelling, Clement Brentano, los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm, Lord Byron, Walter Scott, hermanas Bronte, Emily Charlotte y Anna, Giacomo Leopardi, Francois, René de Chateaubriand, Alfred de Vigny, Víctor Hugo, Gertrudis Gómez,
de Avellaneda, Gustavo Adolfo Becker, Duque de Rivas, José Zorrilla, Fernán Caballero, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Gustave Flaubert, Emily. Ok, ya está la otra. Esta ratito la archivamos. Ok. Edgar Allan Poe, Gustave Flaubert, Emily Dickinson, Walt Whitman, Nicolai Gogol, José Hernández, Jorge Isaac, Andrés Bello, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Acuña, Fernando Calderón y José de Espronceda. Eso fue en el romanticismo. Ahora bien, vamos con el realismo y naturalismo. En el realismo y naturalismo fue la segunda mitad del siglo XIX. Sus características fueron: los escritores basaban su trabajo en la capacidad de observación, la relación entre lo físico y lo psíquico. Es el tema favorito. Los escritores limitan lo fantástico y ambientan en época contemporánea y con verosimilitud. Los escritores utilizan un lenguaje cotidiano y buscan lo verosímil y lo posible. Los escritores pretenden dar ilusión de realidad frente a la idealización y evasión románticas. Se impone el espíritu de observación y descripción de la realidad, que se va a convertir en la principal proveedora de materiales para el arte. Frente a la intención romántica de explicar el mundo desde su propio yo o de proyectarse hacia mundos creados por su imaginación, el nuevo movimiento se ciñe a la realidad circundante y la refleja del modo más objetivo y despersonalizado posible. Los naturistas y realistas querían aplicar a la literatura, a la novela, sobre todo, los nuevos métodos científicos, análisis empírico de ciencias como biología, física, medicina, etc. Dentro de su contexto están los cambios ideológicos, los descubrimientos científicos, el avance de la tecnología, el maquinismo, la distinta concepción del mundo, la vida y la realidad, el positivismo y materialismo desplazan el idealismo de la época románica. Y sus autores en este caso fueron Benito Pérez Galdós, Onocrato de Balzac, Émile Zola, Guy de Maupassant, Alejandro Dumas, hijo, Ramón de Campoamor, Gaspar, Núñez de Arce, Manuel Bretón de los Herreros, José de Echegaray, Manuel Tamayo, Vicente Blasco Ibáñez, Charles Dickens, Edmundo de Ardizis, Fedor Dostoyevsky, León Tolstoy, Anton Chekhov, Henrik Ibsen, Mark Twain, Rafael Delgadillo, José López Portillo y Rojas,
Emilio Rabasa, Manuel Paino, etc. Ahora vamos con la corriente literaria del modernismo y generación del 98. La época que fueron los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Las características, aquí rechazó la realidad cotidiana ante la cual el escritor puede huir en el tiempo, evocando épocas pasadas y mejores, o en el espacio. Muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. Fidelidad a las grandes estrofas clásicas, como las variaciones sobre los moldes métricos, utilizando versos medievales como alejandrinos, dodecasílabos y en enasílabos, con aporte de nuevas variantes al soneto. Uso de la mitología y el sensualismo, culto a la perfección formal, búsqueda de la soledad y rechazo de una sociedad, escapismo, evasión de la realidad del tiempo y del espacio. El contexto fue la crisis universal de las letras y del espíritu que se manifiestan en el arte, la ciencia, la religión y la política. Importantes cambios políticos en el mundo entre Italia y Alemania, que se unifican Francia, Inglaterra y Bélgica, consolidan su poderío militar y económico, etc. El descubrimiento del petróleo y la electricidad, la segunda revolución industrial, la consolidación de la economía capitalista, intercambio comercial mundial, la producción en cadena, las migraciones en busca de vida mejor, la diferencia marcada entre las clases sociales y la renovación en lo artístico. Y los autores representativos son José María de Heredia, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Anatole France, José Martí, Rubén Darío, José Asunción Silva, José Enrique Rodó, Julio Herrera, y Racing, Leopoldo Lugones, José Santos Chocano, Manuel José Otón, Salvador Díaz Mirón, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, José Juan Tablada, Ramón López Velarde, Pío Baroja, Azorín, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramón del Valle Inclán, Oscar Wilde, etc. Ahora vamos a hablar de lo que es el vanguardismo, cubismo, futurismo, expresionismo, dadaísmo, ultraísmo, surrealismo y existencialismo, que fue la primera mitad del siglo XX. En sus características tuvo la lucha contra las tradiciones, procurando el ejercicio de la libertad individual y la innovación, la audacia y libertad de la forma y carácter experimental y la rapidez con que se suceden las propuestas una tras otra. El contexto es el periódico prebélico, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, el progreso técnico y científico,
el desarrollo de los medios de comunicación, el intento por el conocimiento total de la realidad, la reacción contra el naturalismo. El arte debe reflejar la realidad transformada por la subjetividad del artista. Este movimiento se da en todas las artes. Se abordan temas como crueldad y humor, adopción del psicoanálisis, y sus autores representativos es André Gide, Paul Valéry, Marcel Proust, Anthony de Saint-Exupéry, André Breton, Hermann Hesse, Thomas Mann, Franz Kafka, Giovanni Papini, Luigi Pirandello, Rudyard Kipling, James Joyce, Virginia Woolf, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, Pedro Salinas, Federico García Lorca, José Ortega y Gasset, John Dos Passos, Gabriela Mistral, Horacio Quiroga, Mariano Azuela, José Rubén Romero, Jean-Paul Sartre, Carlos Pellicer, Jaime Torres, Bodet, Justo Sierra, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Javier Villamuya, Albert Camus, Simón de Beauvoir, etc. Ahora vamos con la corriente literaria, literatura actual. En la época fue la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Sus características es la preocupación por el estilo narrativo, ágil y atractivo. Aquí tiene un interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Tendencia a fundir lo real con lo fantástico. Su finalidad no es suscitar emociones, sino expresarlas. Pero sobre todo es una actitud frente a la realidad. Pretensión de dar verosimilitud, coherencia a lo fantástico e irreal, a diferencia de la actitud nihilista, asumida originalmente por las vanguardias como el surrealismo. El contexto fue el declive del dominio político europeo, la Unión Soviética y Estados Unidos, que surgen como superpotencias, la guerra árabe-israelí, la nacionalización del Canal de Suez, el aumento de índices de natalidad, drogadicción, desempleo y terrorismo internacional, los avances increíbles en ciencia y tecnología, los viajes espaciales, el hombre que llega a la luna, era computarizada, la rapidez en los remedios de comunicación, la división de la Unión Soviética y la unificación de Alemania. Y los autores representativos es Alain Robe, Grillet, Claude Simon, Jean-Paul Sartre, Italo Calvino, Aldous Huxley, Somerset Maugham, Agatha Christie, Truman Capote, Ray Bradbury, Ernest Hemingway, Ezra Pound, Tennessee Williams, Camilo
José Cela, Alfonso Paso, León Felipe, Dámaso Alonso, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa, Pedro Hernández Ureña, Agustín Gómez, José Revueltas, Juan José Arreola, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, José Agustín, Salvador Novo, Elena Garro, Elenia Poniatowska, Emilio Carballido, entre otros importantes escritores. Ahora vamos a ver obras más representativas de cada corriente literaria. En cada época han destacado autores de textos literarios que han pasado a la prosperidad como modelos a seguir. Este es el caso de las grandes tragedias griegas, cuyos autores son muy conocidos. Por ejemplo, Sófocles, Eurípides y Esquilo. En el caso de las grandes tragedias griegas, en alguna etapa de la historia, las obras de algunos autores se asimilan por los temas que desarrollan o por la coincidencia en su estilo. Cuando esto sucede, estos escritores forman lo que se conoce como una corriente o un movimiento literario, como el romanticismo, el realismo y las demás corrientes que le han sucedido hasta nuestros días. Vimos hace rato en la tabla anterior, se mencionan los autores representativos de cada corriente. Vimos muchos autores, a lo mejor sí son muy pesados, pero eso es con el fin de que cuando uno lea, pues para que tengas noción, o sea, no hay que memorizarnos los nombres, pero vas a tener noción de que esas personas escriben libros y que tú lo puedes leer algún día, ¿va? Ahora vamos a ver qué es el cuento. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es el cuento? Hugo. Sí, profesor. ¿Sabe lo que es un cuento? Pues para mí, bueno, Sí. un cuento sería algún tipo de historia escrita con, pues que puede ser, bueno, que generalmente suele ser de ficción, y pues ya, Muy ¿no? bien. Para usted, Cristian, ¿qué es el cuento, Cristian? Ana Jordán, ¿qué es para usted el cuento, Ana? Como una literatura más que nada específica algunas veces para niños y puede ser
realista o como de, por ejemplo, puros cuentos ficticios. Ok. Muy bien. Para usted, Paola. Un cuento es una narración pequeña de una historia que puede estar basada en hechos reales o ficticios con personajes reales o de animes. Muy bien, excelente. Entonces vamos a ver el cuento, su origen, el desarrollo. Etimológicamente, la palabra cuento deriva de la palabra latina computum, que significa cálculo, cómputo, enumeración, clasificación. De cálculo y enumeración pasó a significar la enumeración de hechos. Por extensión, cuento significa recuento de acciones o sucesos reales o ficticios. El origen del cuento se remota hasta las narraciones y los relatos de Oriente. Durante siglos, el cuento tuvo significados imprecisos y a menudo se confundió con la fábula, como ya se mencionó en el tema de la fábula. Esta tiene características propias que la diferencian del cuento. Inclusive, mientras la fábula pertenece a los subgéneros menores, el cuento se ubica entre los subgéneros mayores. ¿Por qué? Porque el cuento se consolida, pues como una narración corta, diferente a la novela, a partir del siglo XIX, durante la época del romanticismo, en la que también se consolida la novela. El cuento resultó ser uno de los géneros favoritos del romanticismo. Dentro de esta corriente se ubican reconocidos cuentistas como los hermanos Grimm, Edgar Allan Poe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Me habla? No. Ah, ok. Disculpe. Ok. Gustave Flaubert y el mexicano Ignacio Manuel Altamirano, entre otros. En la segunda mitad del siglo XIX, durante el auge de la corriente del realismo, el cuento se enfoca en el relato de hechos que se alejan de la fantasía. O sea, en aquella época hubo escritores destacados en diferentes países. Por ejemplo, en Rusia, Gogol y Chekhov. Este último considerado uno de los mejores creadores universales en dicho subgénero. En Francia, Flaubert y su discípulo Maupassant. En España, Clarín, Valera y Pardo Bazán. Dentro de la corriente modernista, destacan autores como Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga y el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Dentro de la narración
Del cuento también pueden intercalarse diálogos en el cuento. Las historias son contadas por un narrador que habla de cosas que le suceden a otras personas o a sí mismo. En este último caso, él será un personaje del cuento. Cabe destacar que todo cuento debe tener principio, nudo y desenlace. Y se considera que existen dos tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario. Vamos a ver cuál es el cuento popular. El cuento popular es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones. Generalmente es anónima y de carácter oral y sirve para pasar el tiempo. Además de que suele ser contado a los niños. Los cuentos de esta clase coinciden en la estructura, pero difieren en los detalles. Tiene 3 subtipos: cuentos de hadas, cuentos de animales y cuentos de costumbres. El mito y la leyenda también son narraciones tradicionales, pero suelen considerarse géneros autónomos. Un factor clave para diferenciar el cuento popular es que este no se presenta como ficciones. Ahora vamos a hablar sobre el cuento literario, que es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido en el Diccionario de Retórica y Poética. Elena Beristain explica: en general el cuento admite, por su brevedad, una intriga poco elaborada, pocos personajes, cuyo carácter se revela esquemáticamente, unidad en torno a un tema, estructura episódica, un solo efecto global de sentido, y sobre todo el cuento moderno requiere un final sorpresivo. Es importante mencionar que se conserva un corpus importante de cuentos del Antiguo Egipto que constituyen la primera muestra conocida de este género. Una de las primeras manifestaciones en la lengua castellana es el Conde Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes orígenes, escrito por el infante Don Juan Manuel en el siglo XIV. También existen colecciones de cuentos de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm en Alemania y de Charles Perrault en Francia. Elementos y características del cuento. El cuento como texto literario desempeña una importante función. Antes de entrar propiamente al estudio de los elementos y las características del cuento, conviene recordar las funciones del lenguaje, los cuales ya se estudiaron en la unidad de aprendizaje de Español 1. Entre las funciones del lenguaje
la que predomina en la función poética, como bien o explica Jacobson. Apuntar al mensaje en tanto mensaje. Poner énfasis en el mensaje por sí mismo. Es lo que caracteriza a la función poética. Y para lograr esto, la primera y principal acción es que el estudiante lector que enfrente al texto lo lea y trate de captar el mensaje que a través del tiempo y el espacio le envía el autor. Enseguida debe desempeñar las peculiaridades del lenguaje y los recursos utilizados. Para ello es necesario que el estudiante lector practique una lectura inmanente. Monin explica este concepto de la siguiente manera. El término de lectura inmanente es la forma general, expresa la idea de que es necesario primero intentar comprender el texto en su interior, excluyendo todo lo que no es el texto mismo. Posteriormente, el alumno lector se debe dedicar a conocer el contexto de creación de la obra, con el fin de comprenderla mejor. Y luego los elementos del cuento, pues es el tema, la historia, la trama, el ambiente, el narrador, los personajes y el tiempo. Por decir, el tema es el asunto sobre el que trata el cuento. Los temas se expresan con sustantivos como amor, muerte, soledad, libertad, justicia, etc. Y algunos complementos como la imposibilidad del amor a primera vista. No se debe confundir el tema de cuento con la historia. Luego, la historia se compone de principio, desarrollo, nudo y desenlace final. El desarrollo contiene a su vez el conflicto, que es el problema, además del clímax, que es el punto de mayor tensión en su historia. La trama es el orden en que el narrador cuenta las partes de la historia. Como lo explica Celinda Fournier, la trama es el desarrollo detallado de las acciones de la obra, explicando minuciosamente las causas, los motivos y las consecuencias de los hechos presentados. Asimismo, Fourier también menciona que la trama puede ser cerrada o abierta. Es cerrada cuando en la historia se delimitan claramente el principio, el nudo y el desenlace. Al respecto, Fournier explica la trama es abierta cuando presenta un final incierto, que se deja a la libre imaginación del lector. A veces puede quedarse en suspenso. La trama implica el conflicto que mueve la acción, el del relato. Por tanto, generalmente se caracteriza por la oposición de las fuerzas. En tanto al ambiente, se compone de elementos como espacio, entorno social, etc. Sirve para conocer dónde se desarrolla la historia y cómo influyen los personajes. Se refiere al lugar físico donde se desarrolla la acción, es decir, corresponde al escenario geográfico